En la última ocasión, hablando de los yo soy de Jesús, ¿verdad? En la Biblia encontramos varias ocasiones donde Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Y en la última ocasión estuvimos hablando de el yo soy la puerta, cuando Jesús dice yo soy la puerta, y vamos a continuar a finalizar hoy este particular yo soy, ¿verdad? La puerta. Y mencionamos que en el libro de Juan capítulo 10 verso 9 es donde Jesús expresa y hace esta declaración: yo soy la puerta. Y ese yo soy, dijimos que es equivalente al yo soy, al lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir a Yahweh, el yo soy, o yo soy el que soy. Cuando Dios se le reveló a Moisés, Moisés le pregunta: pero ¿cuál es el nombre que debo decirle a tu pueblo cuando me pregunten? Y él dijo: yo soy, te envió. Así que ese es el mismo lenguaje que Cristo usa cuando él dice yo soy, y dice yo soy la puerta. Entonces también hablamos en la última ocasión sobre cómo él está comparándose con esta puerta, pero es la puerta, cuando hace la ilustración de la puerta de un redil, ¿verdad? Y definimos lo que es un redil, y vamos a definirlo nuevamente para aquellos que están quizás mirando por primera vez. Pero también habló de la importancia de la vocación, o hablamos de la importancia de la vocación de un pastor para esa comunidad judía en ese tiempo. Por eso Jesús comienza a hacer ilustraciones que tienen que ver con pastores, ovejas, redil, porque la comunidad judía estaba muy familiarizada con todo lo que tenía que ver con los pastores, las ovejas, el redil, los rebaños. Todo era algo muy común y la gente conocía perfectamente cada cosa relacionada a las ovejas, a los pastores, a los rebaños y a todo lo demás. La Biblia nos enseña, inclusive podemos ver que la mayoría de los siervos en el Antiguo Testamento eran pastores, ¿verdad? Podemos ver que Abraham fue pastor, podemos ver que Jacob fue pastor, Moisés fue pastor, podemos ver que David fue pastor. Inclusive la Biblia nos ilustra: el Señor es mi pastor, Salmo 23, nada me faltará. Así que vemos muchas ilustraciones sobre lo que es pastor, ¿verdad? Y para esto entonces el Señor comienza a hacer esta ilustración, ilustrando que los pastores estaban para proteger a las ovejas, proteger al rebaño, ¿verdad? Durante el día los llevaban a aguas de reposo y los llevaban a los pastos verdes para que se alimentaran, pero los protegían también durante el día de todos los peligros, pero en la noche también necesitaban protección. Así que ya cuando entraba la noche, el pastor tenía que llevar a su rebaño a un lugar, y ese es el lugar que describimos como el redil, ¿verdad? Y un redil, la mayoría de los rediles en esos tiempos, los tiempos de Jesús, eran construidos con piedras, y era una fortaleza, un tipo de fortaleza con unos muros de piedra y protección encima de pullas o de espinas, para que nadie se trepara o, ¿verdad?, se volara por el muro y se robara las ovejas o le hiciera daño, y los animales también no podían entrar. Así que el redil era un lugar de seguridad, un lugar seguro para las ovejas, para que pudieran entrar. Entonces Jesús comienza a describir a dar esta parábola, que es la parábola del buen pastor, pero ahí dentro incluye no solamente yo soy el buen pastor, lo cual vamos a hablar en la próxima ocasión, sino que incluye ahí el decir o el dicho de yo soy la puerta, en esa misma parábola. Pero él está describiendo la puerta de ese redil, que solamente en ese tiempo el redil comúnmente solamente tenía una sola entrada, una sola puerta. Y Jesús comienza a decir yo soy la puerta, y se compara con esa puerta del redil, que es el lugar seguro, es la fortaleza de seguridad para las ovejas. Así que el redil era suficientemente grande para que las ovejas pudiesen pues permanecer allí. La puerta era suficientemente grande para que entraran las ovejas y el pastor que las llevaba.
y las ponía en un lugar allí dentro. Pero es importante entender que la entrada del redil, que es el lugar de seguridad, es esa puerta. Y es la única puerta que Jesús se está refiriendo en esa ilustración que Él da. Y la primera imagen que Él utiliza durante esa ilustración, esa parábola, es diciendo: yo soy la puerta, en Juan 10, verso 7. Y el contexto, dijimos que en el cual Jesús está hablando, en el contexto que Él está hablando, es porque anterior a que Él comenzara a decir estas palabras, había sucedido un milagro que había hecho con un ciego que era ciego de nacimiento, nunca jamás había podido mirar o había podido ver. Jesús lo toca y es sanado instantáneamente, y esto desata la furia, el odio y la persecución de los fariseos, de los religiosos de esos tiempos. Se pusieron furiosos con Jesús, se pusieron furiosos con el ciego que ya no era ciego más, y ellos estaban furiosos por lo que había sucedido. Así que después de ese incidente, ¿verdad?, comienza entonces Jesús a hablar estas cosas que hemos estado mencionando. Comienza a hablar sobre sí mismo y comienza a decir: yo soy la puerta al lugar seguro. Yo soy la puerta al redil. No hay otra puerta, solo yo. Y luego los fariseos, ¿verdad?, que estaban allí escuchando también se ponen furiosos cuando comienzan a escuchar a Jesús decir que Él es la puerta, porque ellos sabían exactamente de lo que Él estaba hablando. Ellos sabían exactamente que el lugar de protección es el redil, donde están las ovejas del Señor, ¿verdad?, y donde están las ovejas del pastor. Y los pastores se suponen que eran esos religiosos que se habían enfurecido con Jesús, pero no estaban haciendo lo que se supone que estuvieran haciendo. Y por eso estaban aún más furiosos cuando escucharon decir a Jesús: yo soy la puerta. Así que ese es el contexto en el cual Jesús está hablando o dando esta ilustración. Y Jesús está revelando que Él es la puerta para entrar al reino de Dios. La puerta hacia Dios es Jesús y no hay otra más. Solamente Cristo es la puerta. Cuando Jesús da esta ilustración del redil y la puerta, está utilizando unas situaciones que son muy reales para esas personas que están escuchando. Está utilizando un lenguaje muy conocido para todos ellos. Está dando una ilustración que todos ellos saben perfectamente de lo que está hablando. Están muy familiarizados con todo esto. Jesús quería que prestaran una atención especial para una gran verdad. Jesús quería que ellos prestaran atención a esa gran verdad, porque cada vez que Jesús decía una parábola o daba una ilustración, quería comunicar una verdad que tenía que ver con el reino de Dios. Para entender cosas del reino de Dios, cada vez que hacía una parábola o decía una parábola o una ilustración, tenía que ver algo con el reino de Dios. Y era lo que estaba haciendo en este momento. Lo que el Señor está diciendo por medio de esta parábola es que Dios tiene un redil, que Dios tiene un lugar seguro, un santuario, un lugar de eterna paz, un lugar de protección para su pueblo. Hay un redil del Señor. Dios tiene protección para con sus hijos, para con el pueblo de Dios. Eterna paz y protección de parte del Señor que tiene para nosotros. Dios mismo es esa fortaleza. Dios mismo es ese redil, ese lugar donde podemos entrar como sus hijos y estar seguros en Él. Completa seguridad contra todos los peligros que nos rodean a nosotros como sus ovejas. Él es la fortaleza de su pueblo. Y ese redil, ese Dios todopoderoso, nuestra fortaleza, nuestro escudo, tiene solamente una entrada. Y se llama Jesucristo. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo es la única puerta para entrar al lugar de protección que es nuestro Dios todopoderoso.
La única forma de poder entrar en comunión con Dios es por medio de Cristo. Jesús no solo nos lleva a ese lugar, sino que Jesús nos ayuda a mantenernos en el lugar seguro. Nos ayuda a nosotros como creyentes a mantenernos en el lugar seguro. Solamente Cristo. Y las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Específicamente de las que estamos hablando en este día. Esas enseñanzas que Él estaba dando eran ofensivas para los fariseos. Eran ofensivas para los religiosos. ¿Por qué? Porque eran la verdad. Jesús estaba desenmascarando a aquellos que decían tener la verdad, pero con sus labios decían una cosa y con sus acciones hacían otra. Y Jesús entonces estaba hablando la verdad. ¿Y cuántos saben que la verdad es luz? Y donde llega la luz se van las tinieblas. Las tinieblas, ¿verdad? Lo falso que vive en tinieblas queda expuesto cuando llega la luz. Y la palabra de Jesús es la verdad. Y cada vez que Jesús hablaba e ilustraba, Jesús traía luz, su luz. Y la luz de nuestro Dios tenía que propagarse donde quiera que Jesús iba. Y ahí entonces lo falso se descubría. Y estos fariseos estaban furiosos porque habían sido descubiertos, habían sido desenmascarados. Hoy día nosotros estamos viviendo en tiempos donde la gente se ofende al escuchar la verdad de Dios. Mucha gente se ofende cuando nosotros hablamos las verdades que están aquí en la palabra del Señor. Mucha gente se ofende hoy día. Hoy yo creo que hoy más que nunca, en ningún otro tiempo de la historia habíamos visto tanta gente ofendiéndose por escuchar la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y se ofenden hoy día cuando escuchan que uno dice que Jesús es el único camino para entrar al reino de los cielos. Hay mucha gente que le ofende eso. Dicen, no, eso no es políticamente correcto. Decir que hay un solo camino para llegar a Dios no es políticamente correcto. El reino de Dios, quiero decirte que es un reino exclusivo. No es un reino inclusivo. ¿A qué me refiero? Que no es un reino que tiene 10 puertas, 20 puertas, 30 puertas, 2 puertas. Tiene una sola puerta y se llama Jesús. Y todo el que entre por esa puerta puede ser incluido en el reino de Dios. Pero el que no entra por la puerta, que es Cristo, que es Jesús, no puede jamás llegar a la fortaleza de seguridad, de protección, que es el Dios Todopoderoso. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Cristo. La Biblia dice, solo hay un mediador entre Dios y el ser humano, solo Cristo, solo Jesús. El rebaño de Dios tiene un solo pastor, el buen pastor, de lo cual vamos a hablar. Ese va a ser el próximo Yo Soy que vamos a compartir. Yo soy el buen pastor, pero estamos hablando de yo soy la puerta, lo que dijo Cristo. Y el rebaño de Dios tiene un pastor que se llama Cristo Jesús. La única entrada al redil es por la puerta. La única puerta que hay es Jesús. Y esto es ofensivo para la cultura en la cual vivimos hoy. Hay una cultura, lo que se conoce como una cultura pluralista, o una cultura que cree que hay muchos caminos para llegar a Dios, que todos los caminos te llevan eventualmente hacia Dios. Y eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Solamente hay un camino, se llama Jesús. El apóstol Pedro dijo en una ocasión en el libro de Hechos capítulo 4, en el verso 12, dijo, no hay otro nombre dado a los hombres
bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo es el único. Y esta cultura en la que vivimos, igual que muchas a través de toda la historia, pero yo pienso que hoy más que nunca esta cultura clama que hay muchos caminos para llegar a Dios. Dicen, no importa lo que tú creas, eventualmente vas a llegar a Dios. Tú puedes ser budista, el budismo puede ser tu camino, el hinduismo puede ser tu camino, puedes ser musulmán y vas a llegar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, todo te va a llevar a Dios eventualmente. Si tú crees que la naturaleza es nuestro creador, la naturaleza te va a llevar a Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios y se llama Jesús. Esto contradice lo que dicen las Sagradas Escrituras cuando dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia sobre salvación, sobre Jesús. Él es el unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo de Dios. Jesús es el único camino. Y no es porque lo digo yo, no es porque lo dice otro pastor o otros pastores. No, es porque Jesús mismo lo dijo. Jesús lo afirmó en su palabra. Jesús lo dijo y hay testigos de lo que Él dijo. Hay dos posibilidades: o Jesús estaba mintiendo o Él estaba diciendo la verdad. Y yo sé que Él estaba diciendo la verdad porque lo comprobó. Lo impresionante de todo no es que, ¿verdad?, que cuando miramos a Dios, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero lo más impresionante de todo es que Él ha dado un camino para que podamos llegar hacia Él. Eso es lo que yo le preguntaría a alguien que dice, no, todos los caminos conducen hacia Dios, todo camino te va a llevar a Dios. Yo le preguntaría, ¿merecemos nosotros que haya un camino para llegar a Dios? Uno solo, que es Cristo. Ni siquiera eso merecemos nosotros. Pero Dios nos dio provisión de su único Hijo, aunque no lo merecíamos. ¿Por qué? ¿Por qué debería Dios darnos un camino hacia Él si no lo merecemos? ¿Qué mérito tenemos nosotros para que Dios nos abra un camino hacia Él? Entonces, ¿cómo yo puedo pretender que voy a decir hay muchos caminos hacia Dios? ¿Cómo? ¿Con qué mérito puedo yo decir esas palabras? Cuando pensamos en qué forma nos ha dado Dios el camino hacia Él, tenemos que estar profundamente compungidos en la forma en que Dios nos dio este camino. Su único Hijo tuvo que ir a la cruz y tuvo que pagar el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Su propio Hijo, sin ningún pecado, pagó por todos mis pecados. No se compara ni con Buda, ni con Mohammed o ningún otro, ni Confucio, ni nadie. Todos estos han pasado a la historia y han muerto y están en una tumba o están hechos polvos. Hoy día ya no existe nada sobre ellos. Y nunca ofrecieron redención de pecados, ni nada que se pueda comparar. No llevaron sus pecados sobre ellos. El único que llevó nuestros pecados fue Cristo. Ellos no llevaron ningún pecado sobre sus vidas. Cristo, Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y si yo lo recibo, Él me perdona. Y me da una vida eterna donde nunca moriré. Siempre estaré con Él por recibir a Cristo por fe. La gracia de Dios por fe. ¿No es esto suficiente?
¿No es esto suficiente para estar andando por ahí diciendo, no, tiene que haber muchos caminos hacia Dios? ¿No es este camino suficiente para que podamos llegar al Dios Todopoderoso, aunque no lo merecemos? ¿Acaso somos nosotros tan arrogantes que vamos a exigirle a Dios que abra muchos caminos hacia Él cuando no merecemos nada? Pero Él nos ha dado el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Él dijo, el camino al infierno es muy amplio, cuando habló del camino a la perdición, y la puerta es amplia. Y el verso 14 dice, pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que aún lo encuentran. El camino a la vida, el camino a nuestro Dios es Cristo, y pocos lo encuentran, dice la palabra. Para entrar al lugar seguro, tienes que entrar por medio de Jesús. No hay ninguna otra puerta. La puerta al redil se llama Jesús. Hay que recibir a Cristo por fe, y hay que arrepentirse de nuestros pecados y venir delante de Él y seguir a Cristo. Dejar nuestra vida atrás, seguir a Cristo. Jesús promete que si alguno entra por medio de Él, será salvo y encontrará descanso. Ahí mismo en Juan capítulo 10, el verso 9. Dice, el que entra por medio de Él será salvo y encontrará descanso. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero mi propósito es darle vida plena, vida abundante o vida en abundancia. Para eso vino Cristo, no para quitarnos la vida, para darnos la vida. Porque todo aquel que cree que esta vida, donde estamos ahora, hoy mismo, ¿verdad? En esta vida que conocemos, en este mundo que está perdido, cree que esto es todo lo que hay. Pero hay una vida eterna con Dios para todo aquel que viene a Cristo. De la misma forma hay una vida eterna sin Dios para todo aquel que rechace a Cristo. Así que, concluyendo hoy con este yo soy de Jesús, yo soy la puerta. Jesús dice que Él es la puerta al redil, y está diciendo que Él es la puerta a la vida verdadera, una vida que transciende este mundo terrenal. Hoy es tu oportunidad para venir a Cristo, y hoy es tu oportunidad para firmar tus pasos con el Señor. Yo quiero orar por ti hoy y por todo lo que estamos aquí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nunca retorna atrás vacía. Te pedimos, Señor, que continúes ayudándonos, Señor, a estar en ese lugar seguro que es tu redil, y a mantenernos ahí por medio de Cristo. Es la única forma de entrar y de mantenernos ahí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a continuar con esta serie de los yo soy de Jesús. En la próxima ocasión, comparte el video con alguien, y si necesitas oración, escríbenos a las direcciones que aparecen ahí en la pantalla. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Será hasta la próxima ocasión.